¿Qué precio tiene el silencio en una familia? No el silencio de la paz, sino aquel que tapa heridas, que mantiene secretos, que ahoga gritos desesperados. Esta es la historia de Tamar, la única hija de David, y del trágico momento en que el hombre más sabio de Israel no supo ser el padre que su hija necesitaba. Con cada página de 2 Samuel, surgen preguntas que resuenan aún hoy. ¿Cómo pudo un líder tan fuerte ser tan débil en su propio hogar? ¿Qué mensaje deja esta historia para aquellos que enfrentan problemas similares en su familia? Lo que descubrirás aquí va más allá de la historia y te pondrá cara a cara con verdades impactantes sobre la responsabilidad, el amor y la protección en el hogar. Prepárate para adentrarte en esta narrativa y ver el precio que paga quien guarda silencio, porque al final, las lecciones de David pueden resonar en nuestras vidas más de lo que imaginamos. En ocasiones, el silencio puede ser más ruidoso que un grito. Este silencio, el que nos envuelve en sombras, guarda secretos que muchas veces preferimos no escuchar. David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, tenía todo para ser un padre ejemplar, pero incluso él cayó en la trampa del silencio devastador. Imagínate, este rey, conocido por su fortaleza y justicia, ignoró el sufrimiento en su propio hogar, permitiendo que su silencio se volviera una barrera que ocultó heridas profundas. Como mentor sabio, el rol de David debería haber sido proteger a su familia de las tormentas que se acercaban. Sin embargo, su falta de acción dejó a su hija Tamar sin el amparo necesario, algo que resonaría trágicamente en su linaje. Uno esperaría que un hombre con el coraje de David respondiera con firmeza ante cualquier injusticia. Pero a veces, quienes parecen invencibles externamente llevan una lucha interna que los paraliza. David, al permanecer en silencio, dejó que el dolor de Tamar se convirtiera en una herida abierta, una cicatriz que ningún tiempo podría borrar. Este silencio devastador fue más que una falta de palabras, fue la semilla de un ciclo de venganza que comenzaba a gestarse en la familia. Aquí, vemos cómo el poder y el liderazgo, cuando no están acompañados de atención familiar, pueden transformarse en una carga pesada, casi imposible de llevar. Pero, ¿qué podía temer David en su rol como protector y padre? Es fascinante, ¿no? Pensar que este hombre, que enfrentó gigantes y gobernó un reino, no pudo encarar el dolor en su propia casa. Este silencio dejó en claro que la verdadera batalla de David no estaba fuera, sino dentro de las murallas de su hogar. Mientras Tamar sufría, David parecía perdido entre sus deberes y sus silencios, sin darse cuenta del precio que pagaría por esta inacción. Este precio, marcado por la herida de su hija y el resentimiento de sus hijos, empezó a crecer en cada rincón de su palacio. Al final, fue su propia familia quien comenzó a sentir el peso de esa omisión devastadora, un peso que pronto tomaría una forma aún más desgarradora. La historia de Tamar es un recordatorio de cómo una tragedia familiar puede desencadenarse en un instante. Tamar, una joven llena de inocencia y nobleza, confió en su familia, en su padre y en su medio hermano Amnón. Sin embargo, esa confianza fue traicionada de la manera más cruel. David, en su rol de padre, debía ser el guardián de Tamar, el protector que no permitiría que el mal alcanzara a su hija. Sin embargo, ante el dolor de Tamar, él solo se quedó en silencio, incapaz de brindar la justicia que su hija merecía. Esta omisión abrió paso a un ambiente de desamparo que resonaría en toda su familia, dejándola vulnerable en un palacio que, en vez de refugio, se convirtió en una prisión de dolor. Uno podría preguntarse, ¿cómo un padre puede mirar al otro lado cuando su hija ha sido herida de tal forma? Pero es aquí donde la figura de David se muestra en su humanidad, en sus debilidades, en la lucha interna entre su posición de rey y su papel de padre. La frustración de Tamar no fue solo producto del acto violento en sí, sino de la desilusión de ver a su padre, el hombre a quien debía recurrir, incapaz de tomar acción. La injusticia no fue solo el ataque, sino el vacío que David dejó al no responder. Ese vacío fue el que sembró la semilla del resentimiento, un resentimiento que, en Absalón, se transformaría en algo más profundo. Con cada día que pasaba, el silencio de David se convertía en una herida abierta, un recordatorio constante para Tamar y para Absalón de la injusticia que quedó sin resolver. Tamar, quien antes era una joven llena de vida, terminó viviendo en aislamiento, devastada por el abandono emocional y la ausencia de justicia. Mientras tanto,
en Absalón comenzó a germinar una ira que pronto se volvería imposible de contener. El error de David fue doble, no solo falló en su rol de padre protector, sino que permitió que la herida de Tamar alimentara una cadena de dolor y venganza que estaba por desencadenarse. Lo que comenzó con una herida no sanada en Tamar creció en el corazón de Absalón como un volcán en silencio, esperando el momento para explotar. El silencio de David, su indiferencia aparente, fue el combustible que alimentó la ira de Absalón, quien no podía tolerar que su hermana, su propia sangre, quedara desprotegida. Poco a poco, el resentimiento se transformó en un plan de venganza que Absalón ideó en silencio, con una paciencia inquietante. Aquí es donde vemos cómo la falta de justicia no solo hiere a la víctima, sino que afecta a toda la estructura familiar, llevando a cada miembro a caminos oscuros en búsqueda de reparación. Cuando la oportunidad llegó, Absalón estaba listo. Su venganza no era un simple acto de ira, sino el resultado de años de dolor contenido y la sensación de que la justicia no había sido servida. En su mente, estaba dispuesto a hacer lo que su padre, el rey David, no había hecho, buscar la justicia a su manera. Así, lo que parecía ser una simple reunión familiar se transformó en una emboscada mortal para Amnón, el agresor de Tamar. Este acto no solo fue la liberación del odio que Absalón cargaba, sino una declaración sobre el fracaso de David como protector de sus propios hijos. Sin embargo, esta venganza no trajo paz, sino una nueva sombra sobre la familia real. La violencia que Absalón desató era una respuesta a la inacción de su padre, pero también un nuevo ciclo de destrucción. La tragedia de Tamar, lejos de quedar en el pasado, continuó presente, ahora como una serie de eventos cada vez más dolorosos que terminarían por dividir a la familia de David. Este ciclo de venganza nos muestra cómo, cuando la justicia es ignorada, el dolor no se disuelve, más bien, se transforma en una energía peligrosa que busca liberarse a cualquier costo, sin importar las consecuencias. En su rol como líder y padre, David tenía el deber de proteger, de vigilar y de mantener el equilibrio en su hogar. Sin embargo, su silencio y falta de acción revelaron una debilidad que pocos esperaban de alguien con su experiencia y sabiduría. La historia de Tamar y la venganza de Absalón reflejan un punto crítico, incluso los grandes líderes pueden fallar en los aspectos más importantes de la vida, aquellos que tienen que ver con la familia. Aquí, David nos muestra que el poder y la sabiduría pueden ser inútiles si no están acompañados de una vigilancia activa y una respuesta a los problemas que se desarrollan dentro del hogar. Este error no solo afectó a Tamar, sino que desató una serie de consecuencias devastadoras. Para cualquier padre, la inacción de David es una advertencia clara de cómo los problemas familiares, cuando son ignorados, pueden convertirse en fuerzas incontrolables. David, con toda su experiencia en el campo de batalla y en la toma de decisiones, ignoró las señales de advertencia en su propia casa. Abandonó la disciplina amorosa y dejó que sus hijos vivieran sin el norte firme que un padre debe proporcionar. Si bien tenía la capacidad de juzgar las disputas más complejas del reino, no pudo ver el peligro que crecía entre sus hijos. Su error muestra que la atención y la disciplina dentro de la familia son esenciales para evitar que los problemas se conviertan en crisis de dimensiones irreversibles. Este liderazgo pasivo de David resalta la importancia de un rol activo dentro del hogar, donde la justicia y la comunicación deben ser elementos constantes. No se trata solo de imponer reglas, sino de estar presente, de mostrar interés y de actuar cuando las circunstancias lo exigen. La historia de David y su familia nos deja claro que, cuando los padres eligen el camino del silencio, abren la puerta a resentimientos y conflictos que pueden afectar generaciones. David dejó un vacío que sus hijos llenaron con violencia y venganza, una lección que, si bien es dura, nos recuerda la importancia de un liderazgo familiar atento y comprometido. La historia de David y Tamar no es solo un eco lejano, es una advertencia poderosa para las familias de hoy. En tiempos actuales, donde el ritmo acelerado y las distracciones parecen dominar, esta narrativa nos recuerda la importancia de una presencia vigilante y atenta dentro del hogar. A veces, se necesita más que buenos deseos para construir relaciones familiares sólidas, se requiere de una comunicación genuina y una conexión profunda con cada miembro de la familia. Cuando el silencio se convierte en un muro, los problemas crecen detrás de él, generando resentimientos que, como hemos visto en el caso de Absalón, pueden explotar y causar daños irreparables.
Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, o la falta de ellas, pueden impactar a quienes más amamos. El doloroso recorrido de Tamar y Absalón nos recuerda que, aunque los tiempos han cambiado, los desafíos familiares siguen siendo similares. Los conflictos, las emociones reprimidas y la necesidad de justicia están presentes en cualquier hogar. Las lecciones de David son un recordatorio de la importancia de crear un ambiente donde los hijos puedan expresarse y sentir el apoyo de sus padres, incluso en las situaciones más difíciles. No se trata de ser perfectos, sino de estar presentes, de escuchar y de actuar cuando es necesario. En una época donde las redes sociales y las influencias externas afectan nuestras vidas, la vigilancia activa dentro del hogar se vuelve más crucial que nunca. Al final, esta historia nos invita a romper el silencio, a evitar que los problemas se acumulen y a restaurar los lazos familiares antes de que el daño sea irreversible. Como David, podemos encontrarnos atrapados entre nuestras responsabilidades y el tiempo que dedicamos a quienes están en casa. Pero este relato muestra que no hay misión más importante que cuidar y proteger a nuestros seres queridos. No podemos evitar que surjan dificultades, pero podemos enfrentarlas con el corazón abierto, evitando así un legado de heridas y rencores. David, en su rol de líder, nos dejó una lección que invita a cada familia a cultivar una cultura de comunicación y respeto mutuo, donde el silencio no sea el enemigo, sino un puente hacia la paz y la restauración. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de no caer en el mismo silencio devastador que arruinó la paz en la casa de David? Esta historia es más que un relato antiguo, es un espejo que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, o la falta de ellas, pueden cambiar el destino de nuestras familias. ¿Estamos escuchando realmente a quienes amamos? ¿Estamos creando un espacio seguro para que se expresen o estamos dejando que los conflictos se acumulen hasta explotar? Piénsalo. Cada uno de nosotros tiene el poder de romper el ciclo de silencio, de ser el protector, el guía y el pilar de su hogar. Si esta historia te ha dejado pensando, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Juntos, seguiremos explorando lecciones que no solo nos inspiran, sino que también pueden transformar nuestras vidas y nuestras familias para siempre.